Bien, continuamos revisando los requisitos de la norma ISO 9001 del año 2008. Dentro de los requisitos nosotros debemos llevar a cabo la planificación. Acabamos de revisar el tópico relacionado con la alta gerencia y una vez que nosotros decidimos, es decir, la alta gerencia decide qué es lo que se debe hacer, debe llevarse a cabo la planificación. Es decir, determinar cuáles son los procesos necesarios para la realización del producto y cuáles son las etapas, qué va primero y qué va después. Eso básicamente es la planificación. Por lo tanto, esta planificación debe determinarse en base más o menos a lo siguiente: los objetivos de la calidad y los requisitos que se han planteado para el producto. Además, se debe establecer la necesidad de los procesos y los documentos y proporcionar recursos específicos para que se desarrolle el producto en cuestión. Dentro de esta planificación nosotros debemos tener claramente identificadas cuáles son aquellas acciones que nosotros vamos a atender para la verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo prueba específico para cada producto, así como los criterios de aceptación para el mismo. Esto depende también de los isocascos. Cuando nosotros tenemos objetos que vamos a entregar para ya sea exportación o para venta, tenemos que hacer pruebas, que esto se llama isocasco, y hay varios isocascos. Hay isocascos que se hacen sobre los prototipos, hay isocascos que se hacen sobre la primera tanda de producción, hay otros que se hacen sobre los equipos o los insumos o los productos que están en vitrina y les ha dado el sol un montón de tiempo y nosotros vamos a ver cómo resisten. Otros que son al azar dentro de la primera importación que se hace al país o a los países. Yo tomo unos objetos al azar y los someto a distintos métodos de prueba. Así, por ejemplo, nosotros tenemos isocascos para los equipos de protección personal. Por ejemplo, me acuerdo de los lentes. Hay isocascos que son para la fricción del vidrio, la resistencia a la fricción, otros que son para golpe, otros que son para el calor, otros que son para detener objetos punzantes, otros para objetos contundentes. Entonces, cada uno de los ensayos es un método de validación para la prueba en cuestión. Así es que si yo que necesito un lente de protección personal para proyección de partículas, pues tiene que haberse sometido a un isocasco de ese tipo y no de abrasión. Ese es el sentido. Tener clara relación entre los métodos de verificación versus cuáles son las necesidades del cliente. Por otro lado, tenemos que tener planificación para la realización de los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos. Y además, el resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la misma organización. Ahora, de la determinación de los requisitos relacionados con el producto, la organización o la empresa en este caso debe determinar que los requisitos específicos por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y los posteriores a la misma, deben cumplirse. Además, que los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando éste sea conocido. Los requisitos legales y reglamentarios y cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. Además, la organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto y esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente y debe asegurarse de las siguientes cosas: que se han definido los requisitos, es decir, le pregunta al cliente qué es lo que quiere básicamente y yo encima revisar si están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente y la organización tiene la capacidad para cumplir con esto. Es decir, yo tengo que saber cuáles son los requisitos del cliente, tengo que ver qué pasa con lo que se pidió, con lo que puedo hacer, si es que estoy en condiciones de abordar este desafío, y además deben mantenerse registro de todas estas actividades. Ahora, cuando el cliente, la revisión de los requisitos relacionados con el producto se va a llevar a cabo cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos. La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. Por ejemplo, nosotros vemos esto cuando se hacen las órdenes de compra. Entonces, en esta orden de compra, primero digamos que nos están solicitando la prestación de un servicio de tareas de prevención de riesgo. Nosotros prestamos servicios, no estamos dando ningún producto, sino que les vamos a salvar de alguna situación que se están viendo en aprieto los empleadores. Así es que a mí o a ti, futuro colega máster, ¿no es cierto?, te van a pedir que vayas a hacer una asesoría.
Muy bien, pero ¿cuándo se va a ver la conformidad? Cuando yo entrego el cronograma de las actividades. Cuando yo digo, estas actividades voy a cumplir con el derecho a saber, voy a constituir el comité paritario, voy a implementar el reglamento interno, voy a hacer los análisis de criticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros nos divertimos tanto. Pero se lo mando en una carta Gantt. Y digo, estas actividades las voy a hacer en este plazo, estos días y en estas fechas yo quiero mis anticipos porque así nosotros trabajamos. En consecuencia, como solo a mí me dijo el mandante, necesito las actividades de prevención, yo corroboro qué cosas son las que se están necesitando y una vez que me manda la orden de compra y me dice, sí, vamos, yo hago el cierre de toda esta actividad, de cómo yo reviso los requisitos del cliente. Ahora, ¿cuándo también nosotros podemos hacer esto? Cuando se cambian los requisitos del producto y la organización debe asegurar de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. Esto es fundamental porque nosotros tenemos que estar siempre tratando, o sea, no que siempre tratando, siempre nosotros tenemos que estar diciendo a los trabajadores cuáles son las reglas del juego, cómo es que tienen que desarrollar sus tareas y si es que nosotros deseamos como empresarios, como empleadores, abordar nuevos proyectos, es decir, meternos en nuevos problemas que nos generen más dinero, nosotros tenemos que darle nuevas competencias también a nuestros trabajadores y tenemos que entregarles nuevas herramientas y avisarles de todo esto, obvio. Ahora, también es fundamental que nosotros tengamos una buena comunicación con los clientes, es parte de la comunicación proactiva que yo les decía hace un momento. En esta comunicación entonces tenemos que determinar e implementar disposiciones eficaces. Establecer comunicación con los clientes respecto a las siguientes cosas: información sobre los productos, preguntas sobre los contratos, manejos de órdenes, cambios, etc. Y la retroalimentación con nuestros clientes, incluyendo, por supuesto, las quejas. Las quejas nosotros aquí en nuestro país muchas veces las tomamos como personales, como que si fuesen contra nosotros las cosas y las no conformidades, que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esas son paradigmas que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, puesto que tenemos que internalizar este concepto de la mejora continua. Cada queja quiere decir que nosotros pudimos haberlo hecho mejor. Ese es el concepto que nosotros tenemos que manejar. Y con esta última frase es que termino esta nueva sesión correspondiente a los requisitos. Apreciados futuros colegas, nos veremos en una nueva sesión. Hasta luego.